Bueno, hola a todos y a todas las compañeras que están del otro lado. Estamos en el programa online o en la conferencia de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro que dimos a llamar Docentes en Línea. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es la desocupación dentro de la docencia antes y durante la cuarentena. Mi nombre es María Paz López, yo soy militante de Razón y Revolución y de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, y soy delegada de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Están conmigo en este programa, estamos hoy con el compañero José Almeida, delegado de CITECH San Fernando, el compañero Gerardo Wilgenhoff, docente de la provincia de Río Negro, y el compañero Orlando Medina, docente de la provincia de Misiones. La semana pasada tuvimos el primer programa donde los compañeros ahí lo que trataron fueron los problemas de la virtualidad. Todos ustedes pueden ver el programa, vamos a dejar el link. Allí tomamos este tema y pusimos en evidencia muchos problemas estructurales que tienen que ver con la posibilidad o no de las clases virtuales y de todo aquello que los docentes debemos exigir junto al resto de las familias para que el proceso de continuidad pedagógica en esta situación excepcional sea real. Así que bueno, les dejo ahí los compañeros van a compartir el link para que todos lo puedan ir mirando. Bueno, para ir entrando en el tema de hoy, que es la desocupación, como les decíamos, dentro de la docencia, antes y durante la cuarentena, lo que vamos a hacer primero es que les voy a comentar la estructura que va a tener este programa. Nosotros vamos a exponer primero la situación en cada una de nuestras provincias. Yo voy a tratar de dar un pantallazo general de la situación y luego de la provincia de Buenos Aires. Luego de una primer ronda donde todos vamos a exponer, vamos a contestar las preguntas que ustedes pueden ir dejando en comentarios y pueden ser preguntas o comentarios como para ver en qué situación se está en todo el país. Bueno, vamos a comenzar. Quiero agradecer mucho a todos los que están del otro lado, a todos los compañeros y al compañero Juan Tabas, que hace posible que se lleve adelante esta conexión hoy y que nos tuvo mucha paciencia a todos. Bueno, el título del programa puede llamar un poco la atención porque por lo general se tiende a creer que el docente tiene una relativa estabilidad laboral. Muchas veces incluso se nos trata de privilegiados dentro de la clase obrera. Esto que han dicho todos los gobiernos es algo útil para fragmentar a la clase obrera y es una idea que debemos combatir porque justamente la fragmentación la debemos combatir y debemos buscar todo eso que tenemos en común. ¿Por qué? Primero porque no es real y segundo porque es una idea que tiene asidero dentro de la clase, dentro de los compañeros de clase. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos de cerca en la realidad docente, nos encontramos con algo bastante diferente a lo que dicen los gobiernos, a lo que dicen los medios cuando necesitan desprestigiarnos. Generalmente esto sucede en conflictos docentes, en el medio del conflicto, y es una realidad en contra de lo que dicen estos sectores, es una realidad, la nuestra, la de los docentes, cercana a la del conjunto de los trabajadores. Entonces, nosotros lo que vamos a ver puntualmente alrededor de este tema es cómo se ve la desocupación docente en los trabajadores hoy. Y lo que podemos ver o lo que podemos pensar es que existen como dos capas dentro de los docentes o dos niveles o dos situaciones dentro de la docencia entre los que están por un lado aquellos compañeros que estando recibidos quieren ingresar en la docencia y no encuentran horas. Esto de no hay horas es una frase muy común entre todos los que recién se inician. Y por otro lado,
o esta situación de salir a buscar, a ver con cuánto puntaje se toma determinada cantidad de horas o en determinada materia, eso por un lado, y por otro lado están aquellos docentes que ya tienen una trayectoria, o mejor dicho, que tienen determinado tiempo de antigüedad y tienen un paquete de horas, pero deben sobreexplotarse para llegar a tener un salario digno que les permita llegar a fin de mes. Obviamente que cuando tenemos que considerar las situaciones de esta segunda capa o de esta segunda situación que nombramos, tenemos que tener en cuenta las condiciones laborales de la docencia y el salario. Y acá hay que hacer mención a que el salario del docente que recién se inicia no le permite acceder, no le permite comprar lo mínimo que necesita una familia para vivir. Y si nosotros consideramos y tenemos en cuenta que al menos el 67% o el 70% de los docentes son jefes o jefas de hogares, esto nos da la pauta de lo insuficiente que es este salario para el docente que recién se inicia. Y acá hay una idea con la que hay que discutir, porque lo que nos suelen decir mucho en las asambleas de SUTEBA y en varios lugares es que esto es algo que, bueno, que llegó con Macri, o que es algo que dejó Macri. Y en realidad esto no es así, la situación de precariedad salarial no es nueva, lleva décadas de arrastre, nosotros esto lo vamos a tratar seguramente en alguna otra conferencia, pero yo los invito a que ustedes puedan visitar nuestras páginas, las notas que hay escritas sobre esto, los trabajos de la compañera Romina de Lucas sobre la caída salarial, la nota del compañero Sebastián Cominielo, y ahí van a poder ver la tendencia histórica de la caída salarial. Entonces, bueno, nosotros tenemos que la pauperización de los docentes y del salario el salario que nosotros recibimos por nuestra tarea es cada vez peor. Entonces, repasando los dos posibles escenarios dentro de la docencia, tenemos aquellos que recién se inician y no pueden conseguir horas, y aquellos que aún teniendo horas deben sobreexplotarse. Cuando uno entonces repasa la situación, aquello que alguna vez dijo una presidente sobre que los docentes somos huelguistas crónicos, trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones, no tiene nada que ver con la verdadera situación de los docentes, que es que cuando empieza un ciclo lectivo nos desvivimos para conseguir horas, para conseguir módulos o cargos que nos permitan vivir. Llega marzo y nos volvemos locos en los actos públicos, y bueno, y esta inestabilidad laboral se ve en todas las ramas y en todos los niveles. Es una situación muy concreta en la mayor parte de nuestra carrera. Porque incluso cuando uno llega a titularizar por todo esto que decíamos, debe seguir buscando horas. Así que la mayoría de nosotros, si logró tener un paquete de horas que le permita vivir durante el año, llega a diciembre con el corazón en la boca, no sabe si va a seguir teniendo las horas en el verano, y aún si tiene un paquete considerable, debe trabajar generalmente los 3 turnos. Esto es algo que se da en la mayoría del país. Los compañeros ahora van a hacer mención a la situación en cada una de las provincias. Pero para poner un ejemplo, para entrar en lo que es la provincia de Buenos Aires, y volviendo al tema del salario, nosotros podemos poner el ejemplo de la paritaria, que cerró la burocracia con el gobierno y que lleva a un docente que recién se inicia a que gane en marzo 29.000 pesos. Si nosotros consideramos que la canasta del INDEC, que es una canasta de pobreza y es una canasta que es muy cuestionable, dice que una familia para vivir necesita 41.000 pesos, ya vemos que esas familias en marzo estaban 10.000 pesos abajo. Si incluso tenemos en cuenta datos más realistas, como lo de la Junta Interna de ATE-INDEC, que habla de que la familia necesita mínimamente alrededor de 63.800 pesos, seguimos viendo
lo abajo que está nuestro salario. Y todo esto considerado antes de la escalada inflacionaria en este contexto de pandemia, que todos los que salimos a comprar ahora vemos a dónde fueron a parar los precios. Entonces, resumiendo, estamos lejos de cumplir una canasta, de poder acceder a una canasta familiar real. Un ejemplo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y los compañeros ahora contarán de las demás provincias. Esto de ver compañeros que trabajan 3 turnos o que no tienen para trabajar 3 turnos, pero tienen trabajos como Uber, o las compañeras que están vendiendo Avon, Amodil o ropa en la sala de profesores, tiene que ver con esto. El salario docente no alcanza a cubrir las necesidades, no es amor al trabajo simplemente, la necesidad de complementarlo. Yo siempre me acuerdo cuando mi mamá, por ejemplo, que fue docente toda su vida y tenía que vender ollas Essen para llegar a cubrir lo que necesitábamos para vivir en mi casa. Bueno, y hay otro punto, y seguramente este también lo vamos a tratar en algún otro programa, pero además los invito nuevamente a que lean todo lo que tenemos escrito sobre fines y la educación paraestatal. Es decir, el desarrollo y el avance de todo el circuito paraestatal favorece también el avance de la desocupación. Esto se manifiesta de diferentes formas en las diferentes provincias. Tenemos las escuelas de gestión social, tenemos el programa Oportunidades y el FINES a nivel nacional, y todos estos programas, por su modalidad de contratación, dejan desempleados recurrentemente un número considerable de compañeros. Bueno, ahora bien, hasta acá contamos la situación normal de un docente en un año normal, en un ciclo lectivo normal. ¿Qué pasa con toda esta situación que venimos contando en tiempos de pandemia, en el momento de la cuarentena? Nosotros lo decimos y tratamos de mostrar en varios artículos que lo que vino a hacer la pandemia o la cuarentena, la pandemia, es potenciar un problema estructural, un problema de fondo que existe y que se exacerbó, pero que la cuarentena coincida con el primer tramo del ciclo lectivo, con los primeros actos públicos, lo que vino a hacer es a poner de manifiesto y a exacerbar esta situación de desocupación y de precariedad. Lo que viene a hacer es a poner en evidencia una de las tantas aristas del proceso de degradación educativa que venimos sufriendo los docentes y toda la clase obrera desde al menos la década del 50. Bueno, y ahora en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, frente al reclamo de los docentes de una salida para aquellos docentes que efectivamente no pudieron tomar horas, ¿qué hizo Kicillof? Tuvo que salir a dar una respuesta en la provincia. Bueno, ¿y qué respuesta dio? A principios de abril anuncia la resolución 760, donde se reglamenta el programa de incorporación especial de docentes y auxiliares en el marco de la emergencia sanitaria. Es decir, para aquellos docentes que consideremos lo que venimos hablando, son miles. Debido a la emergencia sanitaria no pueden tomar horas, no pueden participar de los actos públicos en condiciones normales y por lo tanto están desocupados. La salida que el gobernador da es esta resolución, donde los compañeros se anotaron hasta el 13 de abril, y al mirar ya los requisitos de inscripción de este programa, uno ve cómo es una medida cosmética. Revisemos un poco los requisitos. Van a poder acceder a aquellos docentes que
el año pasado desempeñaron al menos 3 meses de suplencia durante el 2019. ¿Esto qué quiere decir? Vos sos docente que te recibiste el año pasado, querés entrar en la docencia ahora, estás excluido, seguís desempleado, el gobierno no te dio respuesta. Estar inscrito en el listado oficial 2019-2020. Todo ese abanico enorme de compañeros que están inscritos en otros listados por varias causas quedan fuera del programa. No poseer además ninguna hora titular, provisional o suplente activa al mes de marzo del 2020. Es decir, tuviste la suerte de ir al primer acto público, tomaste 5 horas, pero no te alcanzan evidentemente para reproducir tu vida y la de tu familia, igual quedaste afuera del programa. Además, bueno, hay otros ciertos requisitos, como no encontrarse en relación de dependencia con empleados estatales y privados, ni ser beneficiario del ingreso familiar de emergencia. Es decir, si pudiste recibir los 10.000 pesos de Alberto, no, tampoco puedes acceder ahora. El programa de incorporación especial de docentes también se reglamentó para los docentes delfines, que era un reclamo muy grande de este sector docente. Pero como las medidas fueron igualmente restrictivas, y si encima tenemos en cuenta que la gran mayoría de los compañeros que trabajan en fines no están en los listados oficiales, esto soluciona mucho menos el problema. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Tenemos un programa de incorporación especial del cual todavía no hay respuesta, hay un montón de compañeros esperando a ver si van a acceder a este plan, que incorpora muy pocos, pero además, y acá este problema se coordina con los demás problemas que venimos planteando en los programas y en los distintos artículos, hay que pensar para qué tareas se quiere incorporar a estos compañeros a este programa. Bueno, mirando el artículo 4, nosotros lo que vemos es que a los compañeros a quienes se les asignarían 8 módulos, por lo tanto, lo que van a cobrar serían alrededor de 10.200 pesos, van a cumplir esas tareas que desde el gobierno llaman tareas ininterrumpibles. Y ahora bien, ¿cuáles son esas tareas para el gobierno ininterrumpibles? Son esas tareas que vienen desarrollando hasta ahora varios docentes, auxiliares y directivos, y es la entrega de bolsones. O sea, un rol que no tiene nada que ver con el rol docente. Esto pone en evidencia lo que venimos diciendo hace mucho, que el gobierno, el rol que le asigna a la escuela es el rol de la contención social. Acá, en este contexto, tampoco le importan al gobierno los aspectos pedagógicos para los cuales fuimos formados, y a los compañeros a los que llama a integrar este programa, tampoco los llama a cumplir un rol pedagógico. Y no importan los problemas pedagógicos, que además se profundizan un montón en tiempos de cuarentena. En este punto, algo que nosotros venimos diciendo de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro es que esta situación excepcional requiere medidas excepcionales. Entonces, nosotros no podemos perder de vista, sino que lo que hay que hacer es reforzar la alianza nuestra con las familias de nuestros alumnos. Y esta alianza tiene que ver con la defensa de la educación, con el contenido de la educación, y también en este momento con el cuidado de la vida de las familias. Por eso, si nosotros tenemos que salir, exponer a la familia a que se muevan para buscar un bolsón de comida, esto nos está cuidando. Y por eso no es caprichoso el tema de salir a combatir esta posición voluntarista de Baradel,
y de todos los defensores del gobierno que no critican qué hay atrás de la entrega de bolsones. Y lo que hay atrás de la entrega de bolsones es contenido del estallido social al menor costo posible, con una limosna. ¿Por qué? Porque con la entrega de bolsones se exponen docentes, auxiliares y las familias que tienen que transportarse a buscar mercadería. Por el contrario, lo que nosotros pedimos para estas familias es un salario familiar real, un subsidio familiar que cubra la canasta básica real y que asegure a la vez el resguardo y el aislamiento preventivo para todas las familias. Pero además de este aspecto, ¿no? De todo lo que venimos hablando y puntualmente de las tareas docentes, ¿no hace falta para esta situación un montón de compañeros que deberían ser incorporados a tareas estrictamente pedagógicas y que tienen que ver con la necesidad que tenemos en este momento de la cuarentena? Nosotros decimos, y la verdad es que el paso de la cuarentena nos viene dando la razón, que los docentes estamos desbordados de tareas. Nosotros vemos que en paralelo a lo que pedimos para las familias, también debemos exigir la contratación de miles de trabajadores de la educación que están desocupados o semiocupados para colaborar en estas tareas virtuales, en el sostenimiento y en el seguimiento de la continuidad pedagógica real. Bueno, hay algo relacionado a las propuestas que lo vamos a seguir en la última parte, que tiene que ver con la salida que proponemos para esto. Ahora le voy a dar paso al compañero José Almeida, delegado de CITECH, que nos va a dar el pantallazo de lo que está pasando en su provincia. Y les pedimos que dejen los comentarios, las dudas y las preguntas para que podamos contestar. Sigue José. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y a los oyentes que están del otro lado de la pantalla. Como bien decía Paz, hay que contraponer, digamos, la situación de los docentes que están desocupados en la provincia con un fenómeno que se viene dando hace algunos años acá en Chaco, que son la de las escuelas paraestatales. Si bien nosotros decimos que la degradación educativa viene de hace décadas, esto se ha profundizado, digamos, en los últimos años bajo distintos gobiernos, ya sea peronistas, radicales, bajo democracia, dictadura, pero sobre todo en los últimos 10, 15 años. Como todos saben, la Ley de Educación Nacional dio lugar a algo que se llama la gestión comunitaria. En Chaco, por ejemplo, con la Ley 6.691, se crearon las famosas escuelas paraestatales, ¿sí? Que acá, bueno, tienen múltiples denominaciones, ¿sí? Ya sea Fines 2, como se la conoce a nivel nacional, de terminalidad educativa, las escuelas públicas de gestión social, las unidades educativas de gestión privada, proyectos especiales y demás. Varias formas, digamos, que tienen de contratación precaria, y bueno, donde obviamente lo principal es que estas escuelas se manejan, digamos, de manera punteril y tienen una contratación, digamos, de docentes que tiene que ver un poco también con llevar su currículum, puede estar titulado o no, puede ser personal idóneo, mientras de alguna manera tenga algún apego con el proyecto comunitario de ese espacio. Obviamente estos centros educativos no funcionan en escuelas, digamos, como en el circuito formal, funcionan en sindicatos, en clubes de barrio, en centros vecinales y demás, que se acondicionan para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje con docentes y alumnos. Pero obviamente lo que hacen estas escuelas paraestatales, digamos, que están paralelas al circuito formal, fomentada por el propio Estado, es contratar a los docentes, no como lo dicta el estatuto, que sería por orden de mérito, con puntaje,
sino que tiene que ver con básicamente designar a dedo, ¿cierto? En un contrato precario, que ni siquiera es un contrato, es una declaración jurada que puede durar un año, y por supuesto la condición para que se renueve, digamos, en principio también eso lo determina el Estado según el presupuesto y demás, pero tiene que ver con esta cuestión del apego al proyecto del docente con la comunidad, digamos. Eh, Obviamente no está permitido hacer paro, este, y también lo que sucede es que generalmente aquellos docentes que se muestran críticos a cómo se manejan, los que dirigen en forma colectiva, individual, estas escuelas paraestatales, generalmente los docentes para lograr puntaje tenemos una hoja de concepto. Bueno, estas hojas de conceptos generalmente eh, le dan a la baja, ¿no es cierto? Obtiene menos puntaje aquellos que se muestran críticos. Y cuando no les gusta directamente, generalmente los mandan a la casa, bueno, has cumplido con tu tarea, vas a seguir cobrando el sueldo y cuando se cumple el plazo, digamos, que dicta la declaración jurada, obviamente no queda dado de baja. Esta es la forma, digamos, precaria e inestable de estos lugares, de estas escuelas paraestatales, digamos. Esta es básicamente cómo se implementa hace años y en principio, para tirar un dato, ustedes, eh, a ver, son más o menos, son 15 escuelas hasta el año pasado, escuelas públicas de gestión social, que obviamente también tienen sus sedes diseminadas por toda la provincia. Estamos hablando de planteles de 70, 100, 120 docentes. Eh, y bueno, obviamente, como lo dije, por ejemplo, hay una escuela de gestión social que directamente funciona en un lugar céntrico, en el local del Partido Justicialista, directamente. Bueno, y ahí, obviamente que se hacen las designaciones, como lo dije, a dedo, con familiares, amigos y demás. Hay una cuestión fundamental acá porque la mayoría de los sindicatos, justamente para fragmentar la lucha docente y oponer unos a otros, eh, dicen que generalmente estas escuelas hay docentes sin título. Lo hay, pero ahora cuando vayamos a los datos duros, digamos, de cómo está la desocupación acá en la provincia, muchos de esos docentes van a llevar su currículum a esas escuelas y aceptan cualquier tipo de arbitrariedad, digamos, ¿cierto? Se someten a un régimen, a una regimentación política tremenda con tal de conseguir un laburo. Y obviamente callan muchas situaciones que a veces son denigrantes. Hay ejemplos de docentes que toman horas en las escuelas de gestión social, sobre todo en el interior, que cumplen algunas horas determinadas frente a curso y el resto de horas, por ejemplo, ya los envían a lavar un baño, barrer un patio, para completar las horas. Obviamente, y hacer otras actividades. Esto, eh, bueno, es una constante la discusión sobre las escuelas paraestatales en la provincia. Eh, También hay que decir que, bueno, que en estos espacios todo el mundo, así como en los diversos artículos de la ley 6.691, da lugar a que cualquier persona, asociación civil, sindicato, confesiones religiosas, dé lugar a la creación de este tipo de escuelas. De hecho, las hay de todo tipo, directamente es la que dependen del Partido Justicialista, otras de evangelistas, por ejemplo, y después sindicatos que también contratan a docentes, que tienen de jardín infante y también educación para adultos. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores municipales de acá de Resistencia hizo un convenio, digamos, con la municipalidad y con el Ministerio de Educación para que todos sus afiliados terminen el secundario, ¿no es cierto? Porque además le prometen la categorización, ¿no es cierto? Cuando vos tenés el título secundario, vas a obtener la categoría, por ende, una mejor remuneración. Pero obviamente
contratan a docentes de forma muy precaria. Generalmente de marzo a diciembre y después, si estaba todo bien, nuevamente te vuelven a renovar el año siguiente. Ahora, yendo más a la coyuntura, porque esto es un tema que ha dado mucho que hablar, siempre da que hablar, acá hay mucho enojo con respecto a las escuelas paraestatales, que también fomenta, digamos, la mayoría de los sindicatos, sobre todo la burocracia sindical, que ni siquiera fueron capaces de afiliarlo porque no lo consideran docentes de cuarta, así, dice llanamente. Ahora hablando un poco más de la coyuntura, lo que tenemos hace esta pandemia, lo que, como ha dicho Paz, lo que ha hecho es profundizar la crisis educativa, y sobre todo en Chaco, que es una provincia, digamos, donde la pauperización está a la orden del día, de toda la clase obrera, acá hay un 80% debajo del nivel de pobreza que mide, por supuesto, el INDEC. Eh, y la docencia no escapa a ello. La ministra Daniela Torrente, hace 2 semanas, eh, blanqueó la cifra de docentes en Chaco que están desocupados. Ella dijo que son más de 20.000, ¿sí? Más de 20.000 docentes. Hace algunos años nosotros venimos siguiendo como Conti eh, cómo viene la situación de los docentes sin cargo, docentes desocupados, y más o menos teníamos una cifra estimativa que iba entre los 10.000, 12.000, 15.000. Pero bueno, no nos asombra porque posiblemente puedan ser más. El asunto es que ahora, con el tema de la pandemia, como decía Paz, también la situación de los docentes sin cargo se exacerbó. ¿Por qué? Muchos de ellos terminaron suplencias en diciembre del año pasado y como una de las primeras medidas que tomó el Ministerio después del aislamiento social y obligatorio, acá en la provincia, después a nivel nacional, la mayoría de las juntas de clasificación se cerraron, digamos, porque obviamente lo hicieron para evitar las aglomeraciones. Y por lo tanto, separaron todos los legajos, altas, bajas, traslados. Entonces, bueno, muchos de esos docentes en principio quedaron sin cobrar las suplencias. Los que alcanzaron a cobrar tienen, como quedan desocupados hasta tomar nuevas horas, tendrían que pagarle un proporcional de vacaciones. Hasta ahora el gobierno lo que hizo fue pagar una primera cuota. Estamos a 18 de abril, se tendría que haber abonado ahora los primeros días y todavía los docentes están esperando. Otra cuestión, el 31 de marzo en la página oficial del Ministerio de Educación de la provincia, la ministra alentó a los docentes sin cargo a que se inscriban en este ingreso de emergencia que lanzó a nivel nacional Alberto Fernández. Bueno, ¿qué pasó? Muchos de esos se inscribieron y como figuran en el ANSES que estuvieron ocupadas hasta diciembre del año pasado, no se lo pueden otorgar. Entonces, esta gente, estos compañeros, están reclamando fuertemente porque básicamente no tienen ningún tipo de ingreso. No solamente los que hicieron suplencias cortas, sino aquellos que ni siquiera todavía lograron obtener algunas horas y tienen algunos 6, 7 años recibido, 4. Entonces es una situación desesperante la que están viviendo estos compañeros. Eh, por supuesto, ningún otro tipo de subsidio, porque obviamente muchos de ellos tienen hijos, ni siquiera pueden percibir la UH, ni siquiera eso. O sea que están eh, ahora sin nada. Y esto se ha manifestado en las redes sociales ya hace casi un mes, prácticamente desde que empezó este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Eh, hay algunos sindicatos, digamos, que promueven, yo creo que obviamente en forma oportunista, mediar, digamos, ante la patronal para que cobre no solamente la segunda cuota del proporcional de vacaciones, eh, que si vamos deben ser máximo 2.000 pesos, 3.000 pesos, y con eso pretende la ministra Torrente que estos docentes vivan todo el mes. Y bueno, y también
se está hablando de un subsidio, hay un proyecto de ley dando vueltas, que promueve, digamos, unos 25.000 pesos y demás. Acá lo que hay que ver es lo siguiente. Nosotros venimos hablando de estar en una situación excepcional. Una de las posibles soluciones, digamos, a esta cuestión de la desocupación, nosotros vemos que una posible salida es contratar a todos estos compañeros que ahora están desocupados para colaborar justamente en las trayectorias pedagógicas que tenemos muchos los docentes que estamos en el sistema y que varios de nosotros tenemos promedio de entre 200 y 300 alumnos. Bien vendría que estén varios de ellos colaborando, que el Estado los contrate, no solamente que mientras dure la pandemia, sino luego de la pandemia. Y que obviamente lograr el ingreso de esos compañeros permanente al sistema educativo. Otra de las posibles soluciones, obviamente, que es la que venimos diciendo hace tiempo desde la Conti, eh, que el Estado construya escuelas con la infraestructura que corresponde para tomar la totalidad de los docentes que están sin trabajo en estos momentos. Y hablando de subsidios, nosotros promovemos, así como los que estamos en el sistema, hablamos siempre de la recomposición histórica del salario, de un salario del docente que en la década del 30 era 3 veces al de la actualidad, que en la década del 70 era el doble, y desde ahí hasta ahora viene barranca abajo, deslizándose en un tobogán. Nosotros decimos que un docente que recién se inicia debe cobrar un salario equivalente a 2 canastas básicas totales. Como lo mencionaba María Paz, la Junta Interna de ATE, de INDEC, está diciendo que una canasta hoy está arriba de los 63.000 pesos. Hoy debe estar más, como todos sabemos, vamos a mercados, almacenes, a lo que sea, y los precios se están elevando semana a semana. Así que una de las soluciones que también nosotros proponemos es, mientras dure la cuarentena, el subsidiar a estos compañeros y que obviamente siempre pedimos que el ingreso sea con la estabilidad que merece. Así que bueno, estoy pasado en el tiempo, les voy a dar el paso, no sé si Paz sigue Bueno, para que hable gracias. mi compañero. Gracias al compañero José Almeida. Y ahora va a exponer, va a hablar el compañero Gerardo Wilgenhoff de la provincia de Río Negro. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos para la audiencia. Ahí había un problemita. Como bien decía Paz, yo soy docente en la provincia de Río Negro, en particular acá en la localidad de Bariloche. Así que vamos a hablar de una situación particular que por ahora es el único caso que se ha dado en el país, que es que la provincia ha autorizado las asambleas virtuales. Bien, para poder entender cómo llegamos a esta situación de por qué se aprobaron estas asambleas, necesito contextualizar un poquito la situación que están viviendo los trabajadores de la educación acá en Río Negro y en Bariloche en particular. Yo recuerdo que hace alrededor de 12 años más o menos, cuando yo vine a vivir acá, era muy común la famosa frase docente que llega o docente que se recibe es docente que consigue trabajo, ¿no? Que daba cuenta de que era muy fácil acceder a cargos docentes, a horas y demás. Bueno, esa situación a lo largo de estos 12, 15 años se ha ido modificando notablemente, al punto de que en la actualidad estamos con una precarización laboral muy creciente. La docencia ha aumentado, la cantidad de alumnos ha aumentado, pero la infraestructura
continúa totalmente detenida. Para darles un ejemplo, acá en el caso de Bariloche, en los últimos 12 años, por lo menos, se ha construido una sola escuela. Esa escuela ya lleva 7 años y, sin embargo, todavía no tiene edificio propio. Así que es un buen dato para poder comprender lo que está pasando. Por lo tanto, en estos 12 años hay un montón de docentes que se han recibido o que han llegado. Esta es una localidad, una provincia que recibe muchos docentes de otras provincias, pero que cada vez se ha ido precarizando más el trabajo, porque es muy difícil hoy en día poder acceder. Esto da cuenta de los cambios rotundos que se han dado, ¿no? Más allá de cualquier gobierno de turno. Eso por un lado. Por otro, para poder entender también por qué llegamos a esta situación de que el gobierno haya decretado las asambleas virtuales, tenemos que entender un poquito qué fue lo que sucedió el año pasado. En el 2019, como todos saben, fue un año electoral. Por lo tanto, acá el gobierno, el oficialismo, apretado en las encuestas, ha decidido, o decidió en aquel momento, lanzar un proceso de titularización. Titularización para todos los niveles, ya sea nivel inicial, nivel primario, como secundario. Y también titularización para directivos y vicedirectivos, lo que se conoce como titularización de ascenso. Esas titularizaciones se produjeron para lo que son los cargos docentes a mediados del año pasado. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito por qué hablo de cargos. A ver, Río Negro tiene un sistema educativo un poquito particular con respecto por ahí al resto del país. En el 2016, acá se aplicó una reforma que fue muy repudiada por varios sectores de la docencia, pero que, bueno, finalmente terminó implementándose, que aplicó 3 paquetes de horas distintos. ¿Qué significa esto? Que existen 3 diferentes tipos de cargos. Uno es de 9 horas, reloj, lo que equivale a 13 horas y media cátedra, un paquete de 16 horas, lo que equivale a 24 horas cátedra, y un paquete de 25 horas reloj, lo que equivale a 37 horas y media. Entonces, cuando un docente va a la asamblea, lo que en otros lugares se conoce como acto público, toma directamente el cargo, no toma horas sueltas. Pero, ¿qué otra particularidad tiene esto? Que si uno toma un cargo, ejemplo, un cargo de 9 horas a la mañana, ya no puede volver a tomar otro cargo, por ejemplo, de 9 horas en el mismo turno, sino que necesita tomar, pero en otro turno, por ejemplo, a la tarde. Uno puede tomar un cargo de 9 a la mañana y un cargo de 16 a la tarde, o un cargo de 16 a la mañana y uno de 9 a la tarde. Pero no se pueden superponer, aunque en realidad la carga horaria te da. Pero bueno, así está formulado. ¿Y qué pasa con el cargo de 25? Aquellos que toman un cargo grande de 25 horas, también se estructura de esta manera, o 9 horas a la mañana y 16 a la tarde, o 16 a la mañana y 9 a la tarde en una misma escuela. Esto en realidad, cuando uno lee el proyecto, lo que buscaba era terminar por un lado con el docente taxi, es decir, aquel docente que tomaba horas cátedra de acá para allá y circulaba todo el tiempo. Se buscaba que los docentes concentraran sus horas en una o a lo sumo en 2 escuelas como mucho. Pero también tenía como fundamento terminar con la precarización laboral supuestamente. Pero, como vamos a ir viendo, a 3 años de la implementación de la reforma, la situación no ha cambiado, sino que todo lo contrario, ha empeorado de manera muy acelerada. Bien, estábamos entonces con el tema de las titularizaciones. Mediados del año pasado, titularización docente,
Por eso yo hablaba de que se titularizan cargos, hablo de estos cargos de 9, 16 o 25 horas, lo cual significa que si uno titulariza, ejemplo, un cargo de 25 horas, lo que está haciendo es desplazando inmediatamente a un compañero, ¿no? Nadie niega las titularizaciones, que es un hecho muy positivo para los docentes. Pero también nosotros lo que tenemos que hacer es poder observar la totalidad de los docentes, que hay otros que son desplazados y después necesitan salir a la asamblea para volver a buscar horas y tratar de conseguir para recuperar su nivel de vida. Pero bueno. Y en octubre se realizan las titularizaciones previo concurso de ascenso, o sea, de lo que es directivos y vicedirectores. Bueno, toda esta situación generó, todos estos movimientos y demás, generaron mucha incertidumbre en la docencia. Había muy poca información, no se sabía cuándo se iba a acceder a esos cargos, es decir, cuándo se iba a tomar posesión de esos cargos. No se sabían qué cargos se habían titularizado, cuáles no. Por lo tanto, el clima era muy de mucha incertidumbre. A esto se suman los movimientos de acrecentamiento, acumulación y traslado. Aquellos docentes que son titulares, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 horas titular, puedo acrecentar o acumular horas. O si tengo un cargo, por ejemplo, soy vicedirector en tal escuela y sale una vicedirección, la puedo trasladar. Pero cuando uno acumula, acrecienta o traslada, también está desplazando a un compañero. Bien. Estas titularizaciones con estos movimientos, como les decía, no teníamos la certeza en aquel momento de cuándo se iba a tomar posesión. Finalmente, bueno, cuando sale a fines de año, a fin del año pasado, sale el calendario escolar y una resolución que indicaba que todos aquellos que habían titularizado iban a tomar posesión de su cargo el día 10 de diciembre, si eran el 11 de febrero, si eran profesores. Bien, ese era el primer día de clase. Vuelvo. ¿Desde dónde? Bien. Bueno, volvemos nuevamente, que se cortó un poquito. Lo que estaba comentando es que la incertidumbre generada por aquellos que no pudieron acceder a las titularizaciones o no pudieron acceder a los movimientos de traslado, de acrecentamiento o de acumulación, era muy grande. Y no se sabía en qué momento esos profesores que habían hecho estos movimientos, que habían titularizado, iban a tomar posesión de los cargos. Finalmente, con una resolución, se establece que el 10 de febrero de 2020, o sea, de este año, iban a tomar posesión de sus cargos los directivos y vicedirectivos que habían titularizado. Y el 11 de febrero, aquellos docentes que habían titularizado horas cátedra o cargos en la reforma, que la reforma es conocida como ESRN, Escuela Secundaria de Río Negro. Bien, ¿cuál es el inconveniente que hay acá? Que cuando el docente toma posesión de esas horas, lo que hace es desplazar al que el año pasado tenía en manos esas horas y tenía que esperar una semana hasta el 18 y 19 de febrero, que era la primera asamblea de toma de cargos para suplentes y para interinos. Es decir, ya de por sí había una semana en la cual esos docentes quedaban sin horas, sin cargos o con muy pocas. Si no llegaban a equilibrar las horas que tenían el año pasado. Bien. Luego, cuando sucede la primera asamblea, lo que pasa es que
se ofrecen muy pocos cargos. No llegan a cubrir la cantidad de docentes que habían perdido sus horas por estos movimientos o por la titularización. Y además, lo que pasa acá en Río Negro es que para poder acomodarse, más o menos, y tener una cierta cantidad de horas que te permita reproducir tu vida, tienen que pasar mínimo 4 o 5 asambleas, si no es imposible. ¿Por qué? Porque el estatuto docente te permite tomar una serie de licencias que van haciendo un reacomodamiento a lo largo de estas asambleas que yo estoy comentando. Ejemplo, yo soy un docente que tengo 9 horas, un cargo de 9 horas en una escuela. Tomé en la primera asamblea un cargo de 9 horas, ¿no? Ahora, voy a la segunda asamblea y tengo la oportunidad de tomar un cargo de 16. Lo tomo, pero licencio, si es en el mismo turno, licencio las de 9. Entonces las de 9 vuelven a salir en la tercera asamblea, y así, ¿no? Hay todo un reacomodamiento muy importante. Para resumir, nosotros llegamos al 16 de marzo, cuando comienza la cuarentena, habiendo hecho 2 asambleas nada más. Lo cual quedaron muchísimos docentes sin poder recuperar las horas que habían perdido del año pasado, y con toda la masa de docentes que ya vienen con un trabajo muy precarizado, porque tienen pocas horas o porque no pueden incorporarse al mercado laboral docente porque no pueden tomar horas. Bien. Frente a esto, lógicamente que las bases docentes comienzan a presionar a la comisión directiva del gremio, de la UNTER, del gremio docente. La fuerte presión hace que el gremio tenga que comenzar a negociar con el gobierno. En este contexto es que el 8 de marzo el gobierno saca una resolución, la 2250, donde establece y autoriza estas asambleas virtuales que les estaba comentando. Esta primera resolución no tenía ninguna información, salvo eso, se aprobaban asambleas virtuales, pero no se sabía bien cómo se iban a llevar a cabo. Es decir, ni cómo ni cuándo, no había una fecha estipulada tampoco. Y acá hay que tener en cuenta también algunos datos que son importantes. Previo a esta resolución, la 2250, que establece las asambleas, creo que es el día anterior, el gobierno saca otra resolución, la 2250. Si la de las asambleas, la 2256, es del 8 de marzo, creo que la 2250 es del 7 o del 6 de marzo. ¿Qué establece? Establece el no cómputo de los días concedidos por licencia. ¿Qué significa? Que todos los docentes que estaban en licencia antes de la cuarentena y que continuaban con licencia, bueno, esa licencia no iba a ser computada. Por lo tanto, aquellos docentes que eran suplentes de esos profesores quedan inmediatamente sin cargo. Por otro lado están los docentes que también estaban en licencia y que retomaron y que dejaron a los docentes sin cargo y sin posibilidad de tomar. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es esto: un desplazamiento por titularización, desplazamiento por acrecentamiento, acumulación y traslado. 2 asambleas hasta ahora, antes de la cuarentena, totalmente insuficiente. El no cómputo de la licencia que permitió que quedaran desplazados un montón de suplentes de sus cargos. Docentes que han comenzado una licencia en la cuarentena o algún otro caso. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo yo, un profesor le salió la jubilación en el medio de la cuarentena. Listo, esas horas no van a ser cubiertas. ¿Por qué? Porque ahora, con algunos datos más que ha lanzado el gobierno,
lo que sabemos es que las asambleas virtuales, un dato más que me faltó, y que no sabemos si las asambleas van a ser retroactivas. Hasta ahora de eso no se dice nada. Es decir, si el día de designación va a ser el 16 de marzo. Porque como vemos, las asambleas llegan con muchísimo retraso y ya los compañeros como mínimo han perdido un mes, si es que tenían trabajo. Si no, si seguimos yendo para atrás y nos remontamos al 11 de febrero, estamos a casi 2 meses o más de 2 meses en los cuales hay un montón de docentes que se encuentran o desocupados o en condición de subocupados, con muy pocas horas, o sea, una precarización laboral muy, muy grande. Entonces, lo que les decía es esto. La asamblea, las horas que va a sacar son aquellas que estaban disponibles antes del 16 de marzo. Todo el resto queda fuera, lo cual es muy poco, ¿no? No alcanza a cubrir, pero ni un cuarto de la cantidad de horas que se necesitan cubrir o cargos que se necesitan cubrir. Por lo tanto, nosotros vemos que se trata de una medida insuficiente, que en paralelo a la aprobación de las asambleas se está despidiendo gente. Otro ejemplo que les doy, acá en Bariloche existe el taller de bandas. ¿Qué es el taller de bandas? Son horas extracurriculares en donde los alumnos se anotan si quieren, o sea, es optativo. Y bueno, y ahí aprenden a tocar un instrumento, no sé. Hay 90 docentes que el año pasado estaban con trabajo y este año no han llegado a ser designados, o sea que también están sin trabajo. Por otro lado, tampoco pueden acceder a lo que el gobierno nacional, al fondo que el gobierno nacional ha decretado, porque no se pueden, los trabajadores de la educación no se pueden anotar en la página del ANSES, porque aparecen en relación de dependencia con el Ministerio de Educación, así todo, esos 10.000 pesos eran totalmente irrisorios para la vida, si tenemos en cuenta que Bariloche y Río Negro, en general, es una de las provincias con la canasta básica más alta del país, Bariloche ni hablar, porque tiene precios internacionales. Entonces lo que vemos es que un montón de docentes han quedado sin trabajo. O sea que lo que la pandemia nos viene a mostrar es esta situación, o más que a visibilizar una situación que se encontraba oculta, ¿no? Que es la enorme precarización laboral en la que se encuentra la docencia en Río Negro. Por otro lado, lo que nosotros estamos pidiendo es que se tengan en cuenta estos puestos laborales. Acá se está pidiendo que el proceso pedagógico con los alumnos continúe, pero lo que vemos es que faltan recursos humanos, no hay docentes en las escuelas, o hay muy pocos, se necesitan que todos esos cargos que estén afuera sean nombrados de manera urgente y que sean distribuidos en las distintas escuelas para que se lleve a cabo un proceso pedagógico virtual, real y lo más completo posible. Por otro lado, nosotros vemos que estos profesores que han sido desplazados y que han quedado con pocas horas, es muy difícil que puedan acceder a los medios técnicos que se necesitan para llevar a cabo este proceso pedagógico. Es decir, nosotros exigimos que el gobierno haga un relevamiento de los docentes, de los medios técnicos con los que cuentan los docentes, y que les faciliten tanto internet, si no lo tienen, como la computadora, si no la tienen. Si realmente es que están interesados en la educación como tanto
tanto hablan, pero en la realidad no lo cumplen. Así que bueno, esta es la situación por la que estamos atravesando. Hay otros datos también. Por ejemplo, acá un docente cuando apenas se recibe tiene que, o viene de otra provincia, tiene que hacer un preocupacional. Sabemos que los hospitales no dan abasto, por lo tanto no pueden hacer ese preocupacional ahora. Entonces, si no tenés el preocupacional, no podés ingresar a la docencia. Lo que estamos pidiendo es que esos docentes sean incorporados también y que el preocupacional lo hagan cuando la situación se normalice. Y también que se habilite un registro interno, porque hay un montón de docentes que no se han podido anotar en junta el año pasado, porque o se recibieron ahora o llegaron ahora, entonces se tienen que anotar en el listado fuera de término. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo también es eso, que se habilite un registro interno para que se puedan anotar y puedan incorporarse a las escuelas a través de la obtención de cargos, horas y demás. Así que bueno, esta es la situación, es una situación muy complicada, una situación de precarización laboral que, como les comenté, viene de hace muchos años, se ha profundizado mucho en los últimos años, la reforma que venía a terminar con la precarización laboral ha hecho todo lo contrario, ha aumentado la precarización laboral, cada vez hay más docentes con menos trabajos, cada vez hay más alumnos y cada vez hay menos infraestructura y menos escuelas. Por lo tanto, es necesario que se comience con un plan serio de infraestructura en las escuelas, que todos los docentes sean incorporados, que se haga un relevamiento técnico, que se otorguen los recursos que sean necesarios para llevar a cabo el proceso pedagógico, y que ningún docente quede sin trabajo. Así que, bueno, esta es la situación. Muchas gracias por escuchar y, bueno, Paz, te doy la palabra. Bueno. Dejo las preguntitas si tienen alguna duda. Por ahí no pude explicar mucho lo del tema de las asambleas, pero si tienen alguna duda puntual de cómo es, pueden preguntar y demás. No me quería extender mucho. Perfecto. Bueno, gracias, Gerardo. Sí, lo que dice el compañero, algunas ya estuvimos recibiendo, las tenemos anotadas acá para ir contestando, pero todo lo que vaya surgiendo lo van escribiendo en comentarios. Ahora va a hacer su exposición el compañero Orlando Medina, de la provincia de Misiones, docente de la provincia de Misiones. Gracias. Orlando, hola, falta... Buenas tardes, y ya digamos... Hola, buenas tardes, casi buenas noches acá en la provincia de Misiones, ya está empezando a oscurecer. Y bueno, Formosa y Chaco es una provincia pobre y, digamos, como todo lugar pobre, atraviesa un proceso de desocupación. Con esto no digo que en otras provincias, en otros lugares del mundo no exista la desocupación, y a lo que cabe resaltar acá en la provincia, en esta provincia de Misiones, es cómo es la desocupación docente. Empecemos por el principio de cómo el docente accede a lo que son sus puestos de trabajo. Después del trámite de burocratización, de todos los papeleos, los docentes de secundaria, por ejemplo, acceden a 6 escuelas en toda la provincia. Tienen 17 departamentos y entonces es muy amplio el régimen de trabajo. ¿Cómo se gesta en primaria? En primaria los cargos acceden por departamento. Un docente de primaria tiene que inscribirse en una secretaría escolar, que está mayormente muchos docentes de primaria tienen que viajar a veces 17 kilómetros, 20 kilómetros, 5 kilómetros, dependiendo de la distancia, para inscribirse en la secretaría escolar. La pregunta sería, ¿por qué se tiene que inscribir? Bueno, porque el trámite de burocratización para acceder a estos cargos es ir a firmar
todos los días en Secretaría Escolar. Tiene una cierta información cómo el docente necesita trabajo o no. Un día que no va, un día que no accede, bueno, el sistema dice, bueno, este docente no necesita trabajo. ¿Qué tienen en común primaria y secundaria? Esta poca extensión a la hora de acceder a cargos. ¿Qué pasa en secundaria, por ejemplo? Lo mismo que pasa en primaria, el sistema de puntaje no se recibe según el promedio, no es el rol en primaria lo tiene la Secretaría Escolar de cada zona urbanizada, y después el sistema de padrón lo tiene la directora de cada colegio secundario. Entonces esto habilita un sistema muy contendido a la hora de acceder al cargo. ¿A qué me refiero? Un docente X tiene un puntaje, Oh, compañero, la perdón, directora por acá en la central de la UDPM, compa, se sí. cortó en los últimos 20 segundos más o menos. Tendríamos que repetir cuando pasa eso para que se entienda la idea. Hace más o menos 20, 30 segundos que se está cortando. Si puede ser, disculpa la molestia. Bueno, ahora estamos trazando algunos problemas técnicos. Entonces, el sistema de acceder a los cargos, tanto en primaria como en secundaria, está aplicando que es un sistema muy punteril. Si Secretaría Escolar en primaria te llama, accedes al cargo. Es independientemente de tu puntaje, a veces, como el poder es muy burocrático, entonces te pueden llamar, no te pueden llamar, y si te enterás, a veces un poco tarda consejo, que generalmente tarda mucho, a veces nunca da respuesta concreta. Digamos, cada colegio tiene un banco, entonces, si te llaman o no te llaman, entonces uno nunca se entera porque no hay una claridad. A diferencia, como explicaron mis compañeros, en otros lugares existen asambleas por Bueno, distritos. si les parece, ¿sabes qué, Es Orlando? decir, que el Se corta, docente que quieren acceder o que tiene compa, se corta un montón. Vamos a hacer una cosa. eso. Leo las preguntas, leo los comentarios, vemos si podemos arreglar tu tema de conexión, así después haces la exposición. Porque se está cortando constantemente. ¿Les parece? Pero, ¿ese sonido puede ser? No, se corta. Cuando hablas, se corta. ¿No? Danos, Bueno, Leo, resolvemos unos problemas técnicos y volvemos. dale, bárbaro. Leo un par de comentarios. Bueno, primero, gracias a todos los que están escribiendo. Recibimos varias preguntas, por suerte. Vamos a ir respondiendo de a poco. Primero, Edgar Core dice, encima demoran meses en activar las horas, o sea, para cobrar. Esto pasa en Catamarca, casi 2 años demora de un expediente. Si esto pasa en provincia de Buenos Aires, uno puede estar 3 meses sin cobrar como si nada, y además incluso nunca sabemos cuánto vamos a cobrar, es algo que es reiterativo. Y en los últimos años se dieron un montón de veces en las que llega el día de cobro y no cobramos. Nosotros desde la Corriente Conti Santoro escribimos bastante sobre eso, después te vamos a ir pasando los links. Luego hay una pregunta para Coto, para el compañero José, perdón, de Chaco, que la mandó Ernesto de Chaco. Un segundito que ya la estoy buscando. Ustedes, igual que los sindicatos, apuntan a los sin títulos en las EGPS. ¿Por qué están en contra de la GPS? Coto, te dejo para que respondas, a ver si mientras tanto se soluciona el problema del compañero. Sí, perfecto. A ver, nosotros hemos escrito varias notas en nuestro boletín sindical, que es el Correo Docente,
respecto a la CPGS. En principio, lo que decimos, nosotros no estamos en contra de la CPGS en el sentido de ponernos en contra de los docentes. Acá nosotros apuntamos al Estado que degrada la educación con la creación de estas escuelas paraestatales. Con respecto a los docentes sin título, nosotros pensamos que pueden hacer tareas administrativas. Esa es la tarea que los compañeros pueden hacer y no pretendemos que nadie se quede sin trabajo. En la escuela hay muchas tareas para hacer. De hecho, una de las más pesadas justamente a fin de año que se amontonan el tema de los títulos, las altas, las declaraciones juradas, digamos, que se amontonan en secretaría, generalmente hay 1 o 2 personas, con escuelas que tienen 150, 200 docentes. Esto agilizaría muchísimo en distintas áreas, digamos, de una escuela, estos compañeros pueden cumplir esas tareas. Y además queremos que esas escuelas tienen que pasar el circuito formal, estatal, con edificios que cumplan con una infraestructura, con aulas que estén adaptadas, digamos, pedagógicamente hablando. Y bueno, obviamente queremos a todos, repito, a todos los docentes adentro. Esto hoy no pasa y obviamente que queremos que los cargos y las horas los ofrecimientos sean a través de la Junta de Clasificación, por orden de mérito y según el puntaje de cada docente. Esta es la única manera de comenzar a terminar con la desocupación, con la degradación educativa. Hay que tener en cuenta que en Chaco, por lo menos desde 2010, eso para que ustedes vean cómo apunta, digamos, el Estado chaqueño. Sobre todo, nosotros tenemos gobiernos peronistas hace más de una década acá en la provincia. eh, es una muestra de cómo todos los años el ciclo lectivo los inician en una EPGS. Hay varios años, digamos, los distintos ministros de educación que fueron pasando tanto en el gobierno el gobierno de Capitanich como en el de Pepo. Es un indicador, digamos, hacia dónde apunta el Estado chaqueño con respecto a la cuestión educativa en Chaco. Ese es el parámetro que hay que seguir, digamos, de las escuelas paraestatales. Así que bueno, esto quiero dejar aclarado porque es muy importante y bueno, y no hacemos lo que hacen obviamente la mayoría o lo que hace el sindical, que lo que hace es fragmentar de la lucha de los docentes. Muy bien, gracias, Joto. Un comentario de Mariebel Luna que dice: cuanto más ignorantes seamos, con mayor facilidad quedaremos sujetos a la dominación del poder dominante. Bueno, gracias Mariebel por el comentario. También hay una pregunta más abajo que la vamos a contestar. Sí, efectivamente, te vamos a mandar también para que leas el libro de nuestra compañera Romina de Luca, Brutos y Baratos, donde hacemos mucho hincapié en esto de la degradación y la necesidad de una educación laica, científica para todos y mayormente para la clase obrera. Ahora hay una pregunta de Itu, que la va a contestar el compañero Gerardo. ¿Qué deberíamos proponer como actividades en tiempos de pandemia? ¿Seguir con contenidos escolares o deberíamos pensar en trabajar otras cosas? ¿Cómo podemos trabajar sobre la educación en salud en estos tiempos, entendiendo que el sistema educativo es parte del sistema sanitario? Te cedo la palabra, Gerardo. Bueno, a ver, nosotros tenemos que seguir educando con los contenidos tal cual como están hechos. El problema no es con qué contenidos, sino cómo llevarlo adelante. Acá nosotros sabemos que hay un grave problema, que las escuelas públicas están dirigidas a los sectores más pauperizados de la clase obrera. Por lo tanto, esos sectores no cuentan en su mayoría con los recursos técnicos. No lo cuentan algunos profesores, tampoco lo cuentan algunos alumnos.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando en este tema es que los contenidos se tienen que seguir dando, pero para eso ningún estudiante tiene que quedar sin conexión y sin computadora. Es el gobierno el que se tiene que hacer cargo, en primer lugar, de este tema, ¿no? De la parte técnica. Todos los alumnos tienen que tener una computadora. Aquellos que no lo tienen, tienen que ser provistas de una. Aquellos que no tienen internet, el gobierno les tiene que proveer la internet. Y por otro lado, está la situación económica. Para darles un ejemplo acá de Bariloche, a ver, la mayoría de la clase obrera trabaja o en la construcción o en la parte turística, hotel, comercios, que está absolutamente todo parado. Por lo tanto, lo que se necesita es un subsidio para que esas familias puedan subsistir, ¿no? Primeramente, porque una familia que no tiene para comer, mucho menos va a poder pensar en qué tipo de contenido, si es este, es aquel o es el otro. O sea, primero está la reproducción de la vida misma y después está lo otro. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo es esto. El gobierno, no hablamos de este mísero subsidio de 10.000 pesos. Lo que estamos hablando es de algo serio, o sea, un subsidio que permita a una familia poder primero subsistir o reproducir su propia vida y por otro lado que el gobierno les pueda proveer de los medios técnicos. Así, con esta propuesta, bueno, sí se puede llevar a cabo una educación virtual medianamente de calidad hasta que la situación se normalice. Si no contamos con esto, va a ser imposible. La situación o sea, nosotros tenemos que dirigirnos a todos los estudiantes, a todos los sectores de la clase obrera, no solamente a aquellos que pueden acceder. Entonces, le damos clases a una parte sí, al resto, bueno, no sé, lo verán cuando se reintegren nuevamente a la escuela, le haremos una trayectoria, la trayectoria termina siendo un trabajito práctico, entonces lo aprobamos y continuamos con esta degradación constante de la educación. No, si realmente a los gobiernos, y en particular al gobierno de FF, le interesa la educación como tanto se cansan de decir, bueno, que haga un relevamiento y que provea a todas las familias de un subsidio real, verdadero, que permita subsistir a una familia, no un mísero 10.000 pesos que no sirve para nada, y que provea de los medios técnicos necesarios para poder llevar a cabo la educación, el proceso pedagógico virtual que se está pidiendo. Ahí creo haber respondido más o menos. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hay otro comentario de Ivana Payela que dice: soy psicopedagoga, hice la capacitación docente para tener más trabajo y coincido con que agarrar horas es súper difícil. Quería saber si creen que es posible incorporar más orientadores del aprendizaje para acompañar este proceso de continuidad pedagógica y cómo podríamos llevar a cabo esta tarea de forma virtual. Un poco se contesta con lo que comentó Gerardo, y un poco tenía que ver, sí, con, lo íbamos a decir en las propuestas, pero lo voy adelantando. Sí, efectivamente, nosotros lo que decimos es, en esta situación donde muchas veces los padres de nuestros alumnos tienen una escolaridad que es incluso inferior a la que están transitando nuestros alumnos, hay algo que no pueden cumplir en este momento. Entonces, se necesita un montón de docentes que tienen que ser incorporados por la vía de acompañar este proceso por la continuidad pedagógica. Además, por ejemplo, el desborde que estamos viviendo con el trabajo, con el seguimiento de los chicos, implica que un montón de docentes deban ser incorporados para acompañar esta trayectoria. ¿Y cómo podríamos llevar a cabo esta tarea de manera virtual? Bueno, lo que decía el compañero, si el gobierno de verdad no quiere hacer un como sí y quiere que la educación sea real, debe, en principio, proveer de Wi-Fi a todas aquellas familias, a aquellas zonas que no lo tengan, y extender el plan Conectar Igualdad y hacer efectiva la entrega de una computadora a cada alumno que está transitando este proceso. Luego, Marcela, un comentario de Marcela Pérez.
quizá tratando de ubicar a aquellos chicos sin internet, conectividad, debe ser en respuesta a lo que decía la compañera. Claro, también nosotros lo que decimos es que los orientadores, el equipo de orientación escolar, puede tener una función fundamental que la viene teniendo en la escuela, pero que hoy por hoy se puede extender en esto de buscar, de ser el nexo entre la familia y los docentes y la necesidad de esa familia. Luego, Paola Campoamor dice, en estos tiempos sería fundamental que el Estado pueda proveer de tecnología, conectividad y alimentación, porque los alumnos mal alimentados no pueden comprender. Sí, coincidimos totalmente. Hay otro comentario. Tengo una pregunta que muchos se hacen y espero no ofender a nadie. ¿Los maestros son conscientes de que los estudiantes no aprenden nada y solo realizan los trabajos para cumplir? No sé si esta la quiere contestar alguno de los compañeros. Si Bueno, querés la contesto, Paz. Sí, claro que somos conscientes, o sea, con este mecanismo en el cual hay que continuar el proceso pedagógico de esta manera tal cual como está planteado, es muy difícil llevarlo a cabo. Sabemos que se trata solamente de contener, tirar un trabajito y que el alumno si puede y lo resuelve, si no, no. Por lo tanto, es lo que recién hablaba Paz y lo que anteriormente expliqué yo. Nosotros no tenemos que bajar la calidad educativa, pero para no bajar la calidad educativa necesitamos que las familias cuenten con recursos económicos, porque para no estar preocupados, yo trabajo por ejemplo en un CENS, en una escuela de adultos, la mayoría de la gente trabajan en la construcción, están sin trabajo directamente, no tienen para comer. Entonces, es obvio que uno están concentrados en eso, más que nada en ver cómo hago para el día de mañana comer o para el día o en este momento, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde se termina el discurso de la educación. Por lo tanto, es fundamental que puedan contar con un subsidio que les permita poder sobrellevar primero su propia vida y después contar con los medios técnicos para que se pueda llevar a cabo un proceso educativo de calidad, ¿no? Donde uno pueda estar en contacto directo con el alumno, ya que todos sabemos que la escuela es el lugar donde docentes se juntan con los alumnos están entre ellos y ahí se lleva a cabo ese proceso. En esta situación excepcional es fundamental que nos podamos conectar mínimamente, por lo tanto, ahí es donde entra el papel del Estado que no está cumpliendo, que lo dicen palabras, pero en los hechos no se ve reflejado. Es fundamental que se tenga en cuenta la situación de cada una de las familias, de cada uno de los estudiantes y se provea de los medios necesarios para que el proceso educativo no se degrade, no se deteriore, sino que continúe con la mejor calidad posible. Y calidad significa recursos, ¿no? Entonces, se necesita invertir en educación, se necesita invertir en estos medios técnicos de lo que hablábamos, computadora, internet, pero también se necesita ese subsidio necesario para que esas familias que no pueden ir a trabajar puedan primeramente vivir, comer, alimentarse y de ahí, bueno, vemos lo otro. También hay algo que en respuesta a Ismael Alejandro Neri, nosotros venimos trabajando y denunciando hace un montón. Como decíamos, en este momento se exacerba todo, pero la cuestión de la degradación educativa y que está relacionada con esto de que los alumnos saben cada vez menos, también los docentes nos formamos y tenemos cada vez peor formación, es algo que tratamos siempre. Para nosotros es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy que tiene hoy la educación. Y por eso, por ejemplo, nunca defendemos la educación pública en abstracto, porque estamos siempre haciendo hincapié en cómo la educación en su totalidad se degradó a la par de que se degradan otros aspectos de la sociedad. Entonces, cuando decimos de fortalecer
y dar una disputa cultural y dar una disputa de contenidos y dar una disputa por la formación, nos estamos refiriendo a eso. Esto es algo que casi ningún sindicato, ninguna organización tienen en cuenta porque en tu misma pregunta está, cuando vos decís espero no ofender a nadie. No, un dato de la realidad no puede ofender a nadie, somos conscientes de eso, y como Corriente Nacional Docente nos ponemos todo nuestro empeño en cambiar esta situación. Y dar cuenta de eso es una de esas formas. Vamos a volver a ver si puede intervenir el compañero Orlando Medina. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien, bien, compañero, sí. Bueno, ahí vamos de vuelta. Buenas tardes y ya buenas noches acá para la gente de mi zona. Desconozco cómo está el estado del clima en otras provincias, pero bueno, lo que nos atañe hoy a discutir es la desocupación docente en la provincia de Misiones. Seré más breve, no iré por muchos puntos secundarios, sino a la breve. Estaba explicando antes que se corte un poco esto, que el acceso a cargo en la provincia de Misiones está muy limitado, algo que no se da en ninguna provincia. Si bien el problema de desocupación docente, es lo que estamos hablando hoy aquí obviamente, atraviesa varios puntos de la provincia, pero acá en Misiones, por el mismo acceso punteril, va haciendo que el acceso a cargo no sea claro. En primaria tiene la secretaría, como había explicado, y la escuela secundaria tiene, hay por municipio más o menos 5, 7, 8 escuelas, el 30% de las escuelas está en capital, entonces el rango de trabajo puede haber para esos docentes. Entonces, ¿cuál sería la solución en esta provincia? Es unificar un padrón, que sea por concursos públicos, como lo establece, como hay en otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, donde esos concursos son públicos, entonces hay una claridad al acceso a los cargos. Muy bien. ¿Qué viene a traer esta situación actual? Estoy siendo más rápido porque si no mi problema de señal me está dificultando bastante. ¿Cuál es lo que sería más la desocupación docente? Hoy el docente que en otras ocasiones. Entonces, reuniones virtuales o encuestas que libremente pueda hacer el gobierno para que esos docentes ocupados den una colaboración al exceso de trabajo que hay. El número de cifras que maneja, por ejemplo, el Consejo, en el Ministerio aquí, hay 45.000 docentes. Uno dirá, bueno, hay un gran número de docentes, pero esa encuesta que llevan nunca explica si está desocupado, tiene trabajo, no tiene trabajo, bueno, esa cuestión nunca explica. Y estimativamente hay 3.000 docentes desocupados. Entonces, el único dato que por lo menos pude acceder fue que en primaria hay un 18% de desocupación docente. Un dato de 2018, esto se habrá grabado, hay que revisar cifra actual. Entonces la condición del docente es una cuestión de inestabilidad y estabilidad en esta provincia. Bien, para seguir discutiendo alguna cuestión de hoy en día en la provincia, es el poco margen que los docentes tienen en cuenta. Según algunas encuestas, más o menos 30% de las familias y un 60% de los docentes tienen conectividad. Eso estamos hablando en zonas donde la conectividad llega. En Misiones suele existir algo que se llaman colonias, en lugares muy alejados.
no sabemos qué soluciones concretas está poniendo el gobierno, cosas como la deuda, y el caso de nuestro gobernador se reunió, propone una discusión en la cuestión de la ocupación docente. Entonces, estos son los datos que se está manejando, se está citando trabajo técnico, trabajo humano, porque recursos y materiales hay. La clase obrera acá mayormente no tiene acceso a conectividad, se está viendo en un triple trabajo para los docentes, un triple trabajo para los padres. Entonces, bueno, soy muy breve porque mi conexión se está por desactivar nuevamente, así que expliqué muy concretamente lo que está pasando aquí. Entonces ponemos este padrón unificado para que haya una claridad de cargos. Gracias, compañero. Lamentablemente, bueno, la conexión se cortó. Es uno de los problemas que venimos denunciando en todos lados. Imagínense que nos pasa esto ahora, con nuestros alumnos están en la misma situación. Digo 2 o 3 comentarios más. Gracias a Marcela Pérez por la propuesta, que es tratando de ubicar a aquellos chicos sin conectividad, que están al margen de sus pares, sin tareas, para acercarlos a la escuela. Y agradecemos, bueno, también hay algunas preguntas que por un tema de tiempo a Estela Hidalgo, a María Beluna, que no podemos contestar, pero después las contestamos por privado. Vamos a ir cerrando, 3 minutos cada uno de nosotros. Y bueno, empieza el orden inverso, empieza cerrando Gerardo, y luego José y luego yo. Gracias, Orlando. Lamentablemente, bueno, no se pudo hacer. Por ahí tal vez podemos hacer un video con las propuestas para la provincia de Misiones y después lo subimos. Sí, eso es una cuestión que por ahí se me dio explicar. La plataforma Marandú, la que funciona actualmente en la provincia de Misiones, tiene muchos problemas. Acá los servidores, como Fiverr, Telnet, suelen colapsar o suelen cortarse mucho por el tema de cuarentena. Entonces, si una conexión, digamos, de grandes empresas empieza a colapsar, la plataforma Marandú, que en tiempos oficiales funcionaba mal, no tenemos ni siquiera un dato concreto cómo está funcionando ahora. Claro. Bueno, gracias, compañero. Gerardo, te cedo la palabra. Bueno, creo que más o menos ha quedado claro la idea que hemos expuesto. Es muy notoria la degradación de la educación, sobre todo en los últimos 12, 15 años. Acá en particular en la provincia de Río Negro se ha visto tanto en la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes como en la alta desocupación por la que atraviesan cada vez más los docentes. Por lo tanto, volvemos a reiterar nuevamente que es necesario que ningún docente quede sin trabajo, sobre todo en esta época en la cual es necesario contar con recursos humanos en las escuelas, hablo de manera virtual, pero que sean tomados por las escuelas, para poder continuar con el proceso pedagógico de manera virtual. Acá el problema no es que sobran docentes, todo lo contrario. El problema es que faltan docentes en las escuelas y docentes hay. Por lo tanto, es necesario que esos docentes sean incorporados de manera inmediata. Acá nosotros no estamos pidiendo ningún subsidio para ningún docente, sino que lo que estamos pidiendo es que se incorporen a las escuelas, se incorporen a trabajar y que de esa manera el proceso pedagógico virtual pueda llevarse de la mejor manera posible. Simplemente eso. Gracias. Gracias, compañero. Le cedemos la palabra al compañero José Almeida. Bueno, como dije en mi intervención, Chaco tiene 20.000 docentes desocupados, así que tranquilamente pueden ser inmediatamente incorporados a este proceso pedagógico virtual, no solo en la provincia, sino en el resto del país, para solucionar un tema en lo inmediato, mientras dure la cuarentena y demás. Aparte de docentes, necesitamos psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, asesores pedagógicos, y en todos los niveles. Nosotros somos la mayoría docentes de secundaria, de media, pero también estamos hablando de docentes que están desocupados a nivel inicial, de primaria, años,
hacen que los docentes hacen fila cada vez que hay ofrecimiento en la Junta de Clasificación, lo reproducen todos los medios de acá de Chaco, así que bueno, una de esas propuestas, obviamente, como decía Gerardo, tienen que ser incorporados inmediatamente en este proceso de pandemia, y quedar incorporados porque no, en el sistema educativo argentino no tiene que sobrar nadie, todos los docentes tienen que estar trabajando. Bueno, es en definitiva, y obviamente lo que siempre discutimos, que el Estado tiene que construir escuelas con aulas pedagógicas, didácticamente hablando, en condiciones, con la infraestructura que corresponde, con esto que hablábamos hoy, el tema de conectividad, de que tengan las aulas informáticas, que los alumnos tengan las netbooks que corresponden en condiciones de calidad. Acá en la provincia, hasta el año pasado, ECOM, que es el ente, digamos, de, de lo que es de conexión de fibra óptica, el proveedor de internet y telecomunicaciones, se ha cansado en plena campaña de la reelección de Pepo, del ex gobernador, de colocar todas las antenas en un paraje en el fondo del impenetrable. Bueno, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora en la inmediatez? Entonces, bueno, no es que no es posible, hay que tomar la decisión política de hacerlo y que nosotros creemos que es posible. Y decimos eso, que se tiene que hacer. Así que bueno, eso básicamente en general la propuesta, y bueno, para no excederme, le dejo el paso a la compañera. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado aguantándonos y nosotros esperemos seguir con este siglo de charlas que son muy importantes, donde ponemos en juego, en discusión a toda la docencia y dispuestos a que nos conozcan como corriente, como partido, como Razón de Revolución, conozcan nuestra propuesta, porque somos, a pesar de ser una corriente chica todavía a nivel nacional, un partido chico, tenemos muchas luchas sobre nuestras espaldas en todas las provincias donde la Conti tiene un desarrollo importante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a cerrar. Agradecemos un montón a todos, a los comentarios que no se pueden decir por acá, pero que estuvieron escribiendo, también les dejamos un beso grande. Nosotros, bueno, por un lado entonces a lo que es puntualmente el problema de la desocupación, la salida es la incorporación de todos los docentes que hacen falta verdaderamente para cubrir tareas que son urgentes hoy y a lo largo del ciclo lectivo normal también. Y en paralelo a eso, un salario docente que permita no sobreexplotarnos a lo largo del año, lo que va a permitir que trabajemos menos horas. Un salario docente inicial igual a 2 canastas básicas totales. Pero además, como estamos hablando de la desocupación docente antes y durante la cuarentena, nosotros en este momento puntual no queremos abandonar a nuestros alumnos, pero bueno, no podemos sumarnos a esta mentira general, a la administración de la pobreza y al como sí que vienen haciendo el gobierno de FF. Nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan, y no queremos que lo hagan solamente aquellos cuyos padres pueden acompañar el proceso y que tienen acceso a internet y que tienen una computadora. Queremos que lo hagan todos y esta situación es excepcional, esta situación es especial, requiere medidas especiales. Para salvaguardar la vida, el tema del aislamiento, nosotros no nos oponemos para nada a eso, sino que lo defendemos, y para garantizar realmente la continuidad pedagógica. En líneas generales, nuestras medidas las venimos, nuestras propuestas y por lo que batallamos, lo venimos diciendo en todos lados, la reubicación de las familias que viven en una situación de hacinamiento, internet libre y gratuita y de calidad en todos los hogares, la asignación especial equivalente a un salario razonable para las madres y los padres de todas las familias que lo requieran. Y en relación al tema de hoy, los docentes tenemos todas las tareas por cubrir, las tareas virtuales. Necesitamos muchos más recursos humanos, que se contraten muchos más recursos humanos para poder acompañar realmente este proceso a distancia. Necesitamos compañeros para hacer un seguimiento personalizado de todos aquellos alumnos que necesitan un seguimiento individualizado para poder cumplir con las tareas y para poder cumplir con el aprendizaje.
Pero además, todos estos docentes deben ser contratados hoy y tener una continuidad, porque en las escuelas se necesitan docentes, no sobra nadie. En tareas de seguimiento, para garantizar el soporte virtual, para pensar las estrategias pedagógicas, para esta situación excepcional y también a lo largo del año, equipos de orientación escolar para que puedan seguir y rastrear las necesidades de la familia. En definitiva, se necesita más personal de manera urgente y de manera estable. Para nosotros, ningún docente, ni auxiliar, ni alumno puede volver a clases hasta que la pandemia finalice. Y bueno, invitamos a todos los compañeros a seguir nuestros programas, nuestras publicaciones y a sumarse a militar con nosotros. Nosotros somos socialistas, hace años que defendemos la educación de la clase obrera, no vamos a sacarle ahora el hombro a las familias en esta situación excepcional. Sabemos que en la educación de los trabajadores se juega un elemento muy importante y lo queremos defender como hacemos durante todo el año. Para cambiar la sociedad, nosotros sabemos que necesitamos una educación laica, científica y socialistas. No estamos dispuestos a hacer como sí. No nos vamos a callar, vamos a disputar contra el sentido común que busca que la escuela sea el lugar de contención. Y bueno, los invitamos a sumarse, que sigan nuestras publicaciones y a pelear con nosotros ahora en esta situación excepcional y a lo largo de todo el año. Así que, bueno, abrazo a todos, compañeros, gracias por estar, nos vemos la próxima.